Pues estamos llegando a la parte final del programa y todavía tenemos dos temas ahí que no hemos podido tratar. ¿Por qué no? Bueno, tienes razón, la tuta vino a recomponer el fin de semana. El fin de semana, ¿no? Platícanos. Bueno, por fin se detiene. Todavía hay, digamos, mucha información por develar desde la PGR, que además pues sufrió un cambio institucional bastante importante de forma simultánea. Pero la PGR, hay que aclararlo, en la que era el procurador, el licenciado Murillo. Sí. Que yo creo que también el tiempo, Luis, ayudará a juzgar, al menos en la opinión pública, con mayores elementos, el papel de Jesús Murillo Caram en la PGR. Yo pongo sobre la mesa una hipótesis. ¿Qué hubiera sucedido si Marisela Morales hubiera sido procuradora con el caso Ayotzinapa? ¿Hubiera tenido la seriedad y la interesa que tuvo Murillo para hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que hubiéramos tenido culpables al día siguiente y al día subsecuente hubieran salido por fallas en el proceso y los estaríamos regresando a Francia porque también hubiera sido Florence Cassé. A lo mejor no se hubiera cansado porque no estaba haciendo nada. Bueno, a mí me parece que de verdad que otra vez esta ola de corrección política en la que fue el Estado y ya se cansó y todos somos Ayotzinapa, nos nubla un poquito la vista. Yo creo que es un funcionario que metió las manos al fuego por el presidente y no muchos funcionarios de ese gabinete lo han hecho. Yo conozco varios que le han metido las manos al fuego, más que hacerlo ahí. Pero yo creo que más que... Yo coincido totalmente con lo que dice Pepe al respecto de esto, de que esta crisis que vivió la PGR en manos de cualquier otro, diría yo, cualquier otro político o los esquemas que se venían manejando, hubiera hecho un verdadero desastre. Yo creo que aquí el problema, sobre todo hay que analizarlo sobre la base de que ya se agotó el esquema tradicional de las procuradurías dependientes del Ejecutivo. Ya viene el fiscal. O sea, ya vimos que esto no puede funcionar. ¿Por qué? Porque en esta vorágine que se generó, o sea, el ingrediente político fue el principal. O sea, las cuestiones jurídicas pasaron a segundo lugar. Aquí fue todo un manejo fundamentalmente político. Entonces, tenemos que entender que las procuradurías tienen que tener autonomía, o sea, no hay manera de seguir operando la dinámica nacional con procuradurías dependientes del Ejecutivo de esta manera, que corren la misma suerte de todas las demás trámites políticos generales. O sea, no es posible, verdaderamente. Yo sí creo que si no aprendemos con esto, yo no sé qué cosa va a hacer falta. O sea, vendrá la fiscalía, pero que sea de veras, que de veras se aplique, que de veras se arriesguen a permitir instancias autónomas, no cotos de poder, porque nuestro problema también es ese, nos vamos de un lado para el otro. O sea, de tener un poder judicial federal totalmente entregado al Ejecutivo, tumba de políticos fracasados y demás, que les daban chamba, bueno, que yo quisiera que eso fuera del pasado, pero ya otra vez vuelve a pasar con la propuesta en favor de Medina Mora para la Corte, que me parece una falta de respeto absoluta y total para la Corte, pero se había ganado mucho esto. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Una malentendida autonomía genera que se convierta en un coto de poder familiar. Sí. O sea, ahí están los datos de cómo hay familias enteras viviendo del poder, en el Poder Judicial Federal, con puestos cruzados y toda una serie de tráfico de influencias terrible. Entonces, tenemos que diseñar una procuraduría que tenga autonomía técnica y demás, pero que no se convierta en el club de los amigos, para que realmente cumpla con su Además, función. creo que de los tres poderes, el Poder Judicial es el que menos, al que menos seguimiento público y ciudadano se le da, ¿no? Siempre estamos muy pendientes de los diputados, desde luego el escrutinio al Ejecutivo, pero el Judicial se deja a un lado. Gerardo, yo creo que Eliseo Murillo le regresó respetabilidad a la Procuraduría de la República, se terminaron los arraigos, los bandazos, el uso
salvo el de Esther Gordillo, el uso político de la Procuraduría, pero yo sí creo que el trabajo, el balance que habrá de ser muy, muy positivo, y que el lugar donde ha sido enviado a él no lo es conocido, él fue oficial mayor de la reforma agraria y hoy tiene que ver con asuntos agrarios, entre otros el asunto territorial, o sea, él conoce el tema, creo que va a ser un desempeño bastante eficaz a donde va a llegar. Yo comparto con José Sepúlveda sobre las Procuradurías de Justicia, en el esquema que están totalmente de acuerdo, no pueden seguir operando, necesitan autonomía técnica y financiera absoluta, pero con reglas claras de ingreso, de permanencia, de promoción interna y de seguridad social para quienes ahí laboran. Hoy con el nuevo sistema de justicia penal nos estamos dando cuenta de la realidad del Estado y del país, con ministerios públicos que no están del todo capacitados, con abogados que no saben participar en el sistema de justicia penal acusatorio, con jueces un poco preparados pero que también carecen de la experiencia necesaria, y con unos jueces muy bien pagados, o bien pagados digamos, y con una serie de beneficios, con agente público en situaciones dificilísimas y con defensores públicos con situaciones más difíciles que los dos. Entonces, si el sistema no está los tres enlazados, va a ser muy complicado. Eso me parece fundamental lo que dice Gerardo. O sea, se entiende que ven la justicia como una serie de ínsulas inconexas, ¿no? O sea, yo veía con preocupación cuando le preguntan al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que si estaba preparado para la aplicación del nuevo sistema penal adversarial, y dice, no, esto va a ser un éxito, todo va a salir muy bien. Lo que no sé es qué va a pasar con los abogados, porque eso sí no se han preparado. O sea, ¿cómo se atreve a decir el titular de un poder judicial que esto va a funcionar bien cuando está viendo una carencia por ese lado? Lo que hablaba Gerardo, o sea, las defensorías públicas están abandonadas en los estados, con sueldos miserables, con una rotación de personal brutal. Y sobre todo, hemos caído mucho en el esquema simplemente de la capacitación. ¿Qué habría que hacer ahí? Hay que buscar que los ministerios públicos y los jueces sean sabios en materia jurídica, conozcan las leyes. No basta. Porque, vaya, los peores bandidos que he conocido dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público es gente que sabe. Claro. O sea, y son los peores. Es requisito. Es el puñal verdaderamente de doble filo. O sea, son terribles. Tiene que generarse todo este esquema, lo que hablaba Gerardo, para generar una mística de trabajo, una actitud hacia la función que se está teniendo mucho más comprometida y mucho más consciente del peso social que tiene. Porque de otra manera tenemos sabios que son terribles, definitivamente. Carmen. Pues no, la verdad es que es preocupante porque no nada más es en un estado en el que hay carencias en cuestión de la ley, de la reforma en los juicios orales, es en lo general y es preocupante porque, bueno, la gente tampoco está capacitada para presentar y estar presente en un juicio de este tipo, no nada más son los abogados, también la gente que va y de alguna manera busca el apoyo o le dicen es que ya te vas a regir bajo este sistema, pues tampoco sabe el cómo o quién la va a orientar para cómo debe manejarse, porque no es lo mismo cuando se hacía todo el proceso a través de los jueces. Pero es cuando hay Entonces, cambios, pues hay que prepararnos para el cambio. Pero es en general, y es que no ha habido la información necesaria para que justamente logre permear en toda la sociedad. Pero mire, Carmen, recuerdo yo que el licenciado Sepúlveda fue en una comisión fue de procuradores, ¿verdad? Fuiste a varios países de América Latina a ver cómo aplicar el sistema, ¿no? Ajá. Y el resultado, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía en la aplicación del sistema? Nos platicabas que la gente siente que hay una total impunidad porque la mayoría de los delitos, los que son sujetos, están en libertad. Entonces la gente siente que hay una gran impunidad, ¿no? Sí. Nos platicabas en aquel Y que no tiempo. queda protegido de ninguna parte. Entonces, si no sabe la población qué está pasando,
se dice no. De por sí no denuncia. Tiene que prepararse todo. Vaya, los abogados, correcto, para totalmente. poder llegar a un nivel de justicia mucho más aceptable, nos tienen que poner en orden a los abogados. Yo soy orgullosamente abogado, pero reconozco que no estamos haciendo la tarea definitivamente. Entonces se requiere no solamente a los defensores públicos, a los particulares, exigir el cumplimiento de la ley, exigir un mínimo de ética. Los códigos de ética ahora son fundamentales para cualquier actividad, porque de veras nos estamos convirtiendo los profesionistas en uno más de los azotes del pobre ciudadano. En un engrane más de la corrupción. Va el ciudadano a ver al médico y tiene que cuidarse para que no lo opere de algo. Sí, Vaya, aunque sea de la matriz siendo hombre, pero lo quieren operar. El abogado que le inventa los problemas, que le alarga los asuntos, que le engaña, que le cobra honorarios de más en esto, o sea, se convierte en un problema más del ciudadano. Y todo eso, pues la ley lo prevé. Vaya, lo prevé claramente. Lo que pasa es que no se aplica. Entonces, tendríamos que plantearlo. Y también buscar que haya una mayor divulgación de los derechos de los ciudadanos que no saben. O sea, llegan ante el abogado y ¿sabe qué? En una sucesión, yo le voy a pedir el 30% de todos los bienes para recuperárselos, porque su papá murió intestado. ¿Recuperar de dónde? Si vaya, es un trámite legal que hay que hacer y no tiene por qué cobrarse así definitivamente. Y bueno, sí, como le tocó la despedida. El tiempo se terminó. José Luis Antón, Gerardo Rodríguez, ingeniero Caimán, Sepúlveda, equipo de producción, muchísimas gracias. Principalmente, como siempre, le agradecemos a usted que nos hace favor de vernos un sábado más en esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche y en otra mesa más el próximo sábado en punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana.